¿Puedes adivinar quién es el superhéroe más famoso y poderoso de todos los tiempos? Hoy en día hay muchos entre los que escoger. Superman, Wonder Woman, Batman, Hulk, Spider-Man, Capitán América y Iron Man, por nombrar algunos. Por definición, estas figuras de fantasía son valientes, fieles, intrépidas y encarnan luz y esperanza. Se han transformado desde el reino del mito, la leyenda y la fantasía en personajes exuberantes que cautivan nuestro mundo a día de hoy a través de la radio, las películas, la televisión y los juegos electrónicos. ¿Quién es el más popular y poderoso de todos ellos? Bueno, no lo sé. Supongo que se podría debatir eternamente porque recuerda, son simplemente personajes de ficción. Nada de ellos es real. Pero me gustaría hablarte sobre uno de mis superhéroes preferidos desde siempre. Y él es de verdad. No hay nada ficticio sobre él. Es de verdad de la buena. Como todos los superhéroes, es valiente, fiel, intrépido y encarna luz y esperanza. Representa los mejores atributos de la humanidad y la máxima fuerza para el bien imaginable. Él nos representa en nuestra mejor forma. Es un ideal de los verdaderos valores y moral humana. Y es un humano de carne y hueso, uno de nosotros, no un icono lejano, una figura de fantasía. Su abnegación, compasión y el deseo de hacer siempre lo correcto son rasgos de los que todos podemos aprender y aspirar a conseguir. Así que presta atención para escuchar sobre uno de los mayores superhéroes de la vida real que nuestro planeta ha visto nunca. Y quizás, solo quizá, descubriremos los secretos sobre cómo desarrollar algunos de estos atributos de superhéroe nosotros mismos. Daniel. El nombre de este superhéroe de Dios trae imágenes vividas a nuestras mentes. Sueños de imperios mundanales, estatuas de oro, hornos feroces, fosos de leones, cuernos, bestias, ángeles poderosos comunicando misteriosas profecías sobre el fin de los tiempos, el levantamiento y la caída de grandes imperios a lo largo del tiempo. Pocas personas han tenido más acción acumulada en una sola vida que Daniel. Hoy vamos a mirar la vida y tiempos de Daniel y considerar el mensaje especial que tiene para nosotros hoy. Esta es la historia de Daniel. Retrocedemos hasta el año 605 a.C. Un gran rey guerrero babilonio, Nabucodonosor, tomó el camino de la guerra. Se dispuso a invadir Jerusalén. De hecho, la Biblia nos dice que este antiguo rey hizo 3 invasiones a Jerusalén. 3 veces lideró a su poderoso ejército a 1500 kilómetros de Babilonia a través del creciente fértil hasta Jerusalén. Y cada vez infligió un castigo más severo. En su primer viaje, en el 605 a.C., se llevó de vuelta a casa muchos de los preciosos utensilios que encontró en el templo de Salomón. Y además, él y sus tropas se llevaron de rehenes a un número selecto de jóvenes judíos. Y Daniel estaba entre esos prisioneros. Daniel y sus compañeros cautivos fueron llevados al norte desde Jerusalén a lo largo de la costa mediterránea, después al este a Carquemis y sudeste a lo largo del río Éufrates, y finalmente a Babilonia, ubicada cerca de la actual ciudad de Bagdad en Irak. El viaje cubrió más de 1500 kilómetros y probablemente duró unos 2 meses. En el fondo, ellos sabrían que seguramente no volverían a ver sus hogares o a sus familias nunca más. Una cosa que se puede decir sobre una larga y forzada marcha como aquella: o te rompe o te define. Y para cuando Daniel llegó a Babilonia, había tomado varias decisiones muy importantes. Bien, si crees que vives en un ambiente de mucha presión, si crees que tienes que triunfar en un mundo hostil y muy secular, entonces querrás conocer a Daniel y te interesará mucho lo que pasó después. ¿Sabes? Él llegó a alturas increíbles y lo hizo en una tierra extraña.
Sus captores hicieron todo lo posible para reprogramarlo, pero él acabó reprogramando la historia. Como joven brillante de la nobleza de Jerusalén, Daniel había sido escogido para servir en el palacio de Nabucodonosor. Los babilonios querían reentrenarlo, reeducarlo y reprogramarlo. Finalmente, querían que adorase a sus dioses y representara sus intereses. Algunos de los jóvenes reeducados serían enviados a gobernar partes del vasto imperio babilónico. Esa es la situación en la que se encontró Daniel, caminando en las sombras de los gloriosos templos y palacios de Babilonia. Estaba rodeado de una cultura ajena y muy seductora, con valores muy diferentes. Y sus captores estaban decididos a que sus valores se convirtieran en los de él. Querían meterle a Babilonia dentro suyo. Y Babilonia lo tenía todo. Era atractiva y tentadora para una mente joven y brillante. Babilonia era una sociedad avanzada y altamente desarrollada, innovadora y sofisticada. En aquel entonces ya sabían cómo resolver ecuaciones cuadráticas, recíprocas, cuadrados y raíces cuadradas, cubos y raíces cúbicas. De hecho, eran tan avanzados que parte de su sistema ha llegado hoy hasta nosotros. Ellos fueron los que implantaron los 60 segundos de un minuto, los 60 minutos de una hora y los 360 grados de un círculo. Y los astrónomos babilónicos también eran líderes mundiales. Habían registrado cuidadosamente eclipses y sabían cómo interpretarlos y predecirlos. También habían introducido letras de cambio, pagarés, recibos, cartas de crédito, el interés compuesto e incluso un sistema de cheques. Pero Babilonia también era líder mundial en otro tipo de conocimientos y prácticas. Las artes oscuras, magia, mitología pagana, astrología. La adivinación y la hechicería habían impregnado la sociedad. Daniel estaba rodeado de toda esta cultura nueva, emocionante y seductora, con valores muy diferentes. Y ese es un desafío al que nos enfrentamos muchos de nosotros actualmente. Estamos rodeados por una cultura que es cada vez más secular. Los valores que vemos promovidos alrededor nuestro son, con frecuencia, opuestos a los nuestros. Las demandas de un mundo materialista tienden a suprimir la vida espiritual. Con las imágenes gráficas tan deslumbrantes que nos rodean, Dios generalmente queda fuera del dibujo. Así que la pregunta es, ¿cómo nos aferramos a los valores importantes en un entorno hostil? ¿Cómo mantenemos nuestra fe en medio de Babilonia? Sorprendentemente, Daniel logró hacer eso, contra todo pronóstico. Prosperó en un entorno hostil. Después de todos los intentos de reprogramarlo, su fe seguía en pie. Sus valores seguían en pie. Creo que este joven hebreo tiene mucho que contarnos sobre el éxito espiritual en un entorno secular. Así que veamos lo que le sucedió a Daniel en el exilio. Había un plan para Daniel y algunos de los cautivos más prometedores. Esto es lo que dice en Daniel capítulo 1, versículo 5. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Daniel y sus amigos hebreos iban a tener lo mejor de Babilonia. Eran privilegiados, pero había trampa. Esto no es solo amabilidad. Es una estrategia deliberada para convertir a Daniel y sus amigos en babilonios de pies a cabeza. Muchos de esos alimentos violaban los principios y normas de salud de sus creencias religiosas. Habían sido declarados impuros en las Escrituras y gran parte de ellos habían sido ofrecidos a los ídolos. Y seguro que el vino embriagador no está en la lista de aptos. Las leyes que Dios dio a los hebreos contenían instrucciones sobre la dieta,